Bueno, un gusto empezar con este conversatorio, que es la segunda actividad que se plantea la Facultad de Humanidades y Artes hoy, en este día que recordamos un nuevo aniversario de Stonewall. Y bueno, y en esta segunda parte vamos a estar conversando con Gabriel Giorgi, con Gaby de Chico, bueno, un poco en el marco, como decía, de esta actividad que se organiza en la Facultad de Humanidades, que es Entre el patio, las aulas y la calle, las jornadas de orgullo militante, que esta mañana tuvo su primera parte con, con el reconocimiento a activistas rosarinos y demás, pero además la jornada se plantea justamente este día desde la Secretaría de Políticas Sexogenéricas de la facultad, así que bueno, un poco simplemente agradecer a nivel institucional entonces a la Secretaría y a la facultad por organizar estas jornadas. Y bueno, y especialmente a los invitados con quien conversaremos ahora en este momento. Bueno, y un poco la idea es realizar una conversación un poco en torno a Stonewall, lo que significó, lo que invita a seguir pensando en el presente, sobre todo, un poco a partir del hito de la fecha, como una fecha que recuerda, ¿no?, nuestro movimiento LGTBI+, y que, bueno, que implica un poco el camino hacia todos los movimientos sexodisidentes desde entonces. Con lo cual, bueno, simplemente como para arrancar un poco a plantear algunas cuestiones, y reponiendo justamente algunos datos. Stonewall fue una revuelta que se produjo en Nueva York, ¿no? Es un bar que está ubicado en el Village, y que, bueno, sucedieron en las noches, alrededor del 28 de junio, esos disturbios que fueron fundamentalmente un enfrentamiento hacia las razias policiales. De modo que, bueno, a partir de ahí, desde entonces, se fue como abriendo este camino hacia los movimientos sexodisidentes. Bueno, y ese 28 de junio fue de 1969, o sea que hoy estamos celebrando sus 51 años. Y bueno, y más allá de que los acontecimientos, como sabemos, muchas veces cristalizan con agenciamientos múltiples, digamos. De todas formas, el acontecimiento Stonewall quedó un poco marcado como el hito de lo que iba a abrirse en el camino liberacionista desde entonces. Ese camino, bueno, no implica ningún proceso lineal, sino con idas y vueltas, que es un poco lo que también nos va a interesar destacar hoy, ¿no? Incluso en el presente. Por lo tanto, bueno, es un hito, digamos, pero de una politización y una discursividad más amplia, diría yo, ¿no?, que hay que estudiar con mayor complejidad, más allá del hito cultural, que por supuesto con toda su importancia, pero que también podríamos ir señalando algunos matices, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que me interesaba era un poco situar, ¿no?, a Stonewall en el marco de una época, de una coyuntura, y ligado a toda una discursividad liberacionista que estaba emergiendo, y especialmente ligado a lo que un poco, el modo en que podemos entenderlo, para mí implica la politización de la sexualidad, ¿no? Creo que es el salto cualitativo
que se da con los movimientos en los fines de los 60 y principios de los 70, incluso replicado tanto en experiencias europeas y, por supuesto, latinoamericanas, ¿no? Y argentinas. Pensamos en el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de París, también post-mayo del 68, y por supuesto que en Argentina el Frente de Liberación Homosexual en el 73. Entonces, bueno, un poco la elasticidad, ¿no?, de esos discursos liberacionistas y de las políticas que los acompañan y que en gran medida los engendran, a la cual tenemos que situarnos, creo, como para tratar de visualizar ese mapa de época, ¿no? Pero, insisto, creo que un poco el signo pasa por la politización de la sexualidad frente a una cientificidad, digamos, tanto patologizante como criminalizante. Entonces, un poco a partir de esto que así muy, muy sintéticamente podemos pensar y entender desde Stonewall, las preguntas que por ahí me gustaría que a lo mejor dejemos planteadas, ¿no?, como modo de abrir algunos interrogantes, frente a una historia también cristalizada en gran medida, y justamente por ahí pasa un poco el cuestionamiento. Es un poco también cómo pensamos, ¿no?, la escritura de esa historia, su recuperación política, en la medida en que también es un modo de reexaminar cómo escribimos nuestra memoria, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, es una tensión que sería interesante. Digo esto como para después ir un poco enganchando con el planteo tanto de Gaby como de Gabriel. Un poco, digo, cómo pensamos la escritura de la historia a partir de algo que está bastante cristalizado, que es la narrativa oficial, digamos, del orgullo y de la noción de orgullo, que con toda la potencia política que eso tiene, en términos de empoderamiento, ¿no?, de cuerpos y subjetividades disidentes, subalternas, precarias, aún así, digamos, tal vez podríamos también empezar a pensar otro archivo para esa historia, ¿no?, en el que también tenga lugar el trauma, la violencia, la infelicidad, ¿no? Si bien, insisto, no es... No se trata de cuestionarle la marca al orgullo en su afirmación política y en su necesidad incluso, ¿no? Porque, bueno, los rebrotes homolesbotransfóbicos siguen presentes. Y entonces un gesto de afirmación y de empoderamiento político sigue siendo absolutamente necesario como estrategia. De todas formas, insisto, es por ahí cuestionar un poco, o al menos pensar o problematizar la narrativa oficial, ¿no?, del orgullo como aquello que define nuestros movimientos y nuestras luchas, ¿no? Fundamentalmente pensando en sus cooptaciones mainstream o liberales o de mercado, ¿no? Esto creo que se vio con mucha claridad el año pasado, con el aniversario 50 de Stonewall, que bueno, que en Nueva York hubo, pero cantidad enorme de conmemoraciones, muestras, museos y demás. Y creo que un poco ahí funciona incluso la noción, ¿no?, de museo apagado depreciado, cuando nos invita a pensar los límites del museo ahí y cómo seguir pensando entonces esa historia viva, pero también esa cooptación, ¿no?, por parte del museo hacia la epopeya triunfal, ¿no? Y por supuesto, bueno, una cooptación, digamos, de mercado también, que es, que por supuesto ahí
creo que nuestra alerta pasa por su despotenciación, digamos, o su suavización, y bueno, y que es algo que me parece interesante, ¿no? Pensarlo precisamente para preservar esa potencia política, en este caso de Stonewall como acontecimiento, ícono, pero también de todo nuestro movimiento, ¿no? Y bueno, y algo que habilita en gran medida un mercado friendly que al menos a mí siempre me resulta como un objeto con cierta ambivalencia para pensarlo, ¿no? Por lo que habilita o abre o democratiza, pero también por todo lo que suaviza, ¿no? O todo lo que hace digerible de nuestras luchas, o como diría Perlonger, la instauración de la normalidad paralela. Así que bueno, un poco esa es como para abrir algunas líneas que después tal vez conversemos en torno a los significados de Stonewall, sobre todo, insisto, pensándola en términos históricos hacia adelante. Y bueno, y ahora un poco con lo que estuvimos conversando para ir recorriendo, la idea también es poder pensar entonces en el presente, ¿no? ¿Qué de Stonewall nos sigue resonando o qué cuestiones por las cuales luchaba Stonewall hoy siguen siendo una lucha, ¿no? Creo que esos son los sentidos políticos que nos tenemos que interrogar y que vuelven, o sea, son como intermitentes, ¿no? La lucha policial hoy, eh, como en el 69, con algunos momentos en los que tal vez se haya suspendido un poco, pero no es el ritornelo, ¿no? Entonces, bueno, algo de todo eso que nos siga resonando hoy, sobre todo para que lo que significa Stonewall lo sigamos sosteniendo como algo vivo, ¿no? Políticamente. Bueno, Gaby, un poco vos ibas a ir, ¿no? Por ese lado. ¿Cuál Gaby? Es vos, Gabriel, perdón. Tenemos dos acá, tenemos Dale, sí. Nada, antes que nada, gracias Javi por la invitación, y una alegría enorme estar conversando con Gaby y con la gente, así que gracias por el convite. A mí sí, para arrancar, porque me imagino que vamos a tener creo que como para sumar a la conversación posible, un poco subrayar esto último que decía, Javi, que me parece que es interesante pensar, volver a Stonewall a la luz de lo que estuvo pasando también en New York, además de en otros lugares, en las últimas semanas, después del asesinato brutal de George Floyd, y de un evento, de un acontecimiento realmente muy significativo dentro de la cultura norteamericana, pero que va más allá de Estados Unidos sin duda, que es la discusión sobre la policía, sobre qué es una policía, qué hace la policía, para qué sirve la policía, para qué no sirve la policía, y fundamentalmente la relación entre policía y democracia. Esa discusión, que es absolutamente urgente y central en este momento de debate de lo democrático, es una discusión que uno la puede leer en el archivo de Stonewall. Aunque, como bien decías, Javi, por ahí no fue la narrativa que más primó por miles de razones, pero que también forma parte, aunque quizás sea como uno de las zonas subterráneas del orgullo, digamos, ¿no? Porque uno podría decir que este gran evento, este gran acontecimiento de la historia del movimiento LGTBIQ+, en realidad podría narrarse con el subtítulo "Una coima que salió mal", digamos, ¿no? Este podría ser como el subtítulo de esta historia, porque efectivamente lo que pasaba con este bar Stonewall, que sigue estando allí, se corrió unos metros, pero sigue estando allí, ¿no? Es que, bueno, recibía razias casi semanales,
pero donde el precinto policial a cargo de esa zona le pasaba, el bar le pasaba una coima, entonces la policía le avisaba cuándo iba a hacer las razias. De modo tal que el bar se acomodaba para, para tener las menores consecuencias posibles, digamos. Algo sucedió, no se sabe muy bien, hay algunas hipótesis, porque se vendía alcohol bastante adulterado en el bar, y por lo tanto parecía que cierto organismo que no era la policía quería saber qué estaba pasando ahí, se vendía droga, en fin, algo sucedió por el cual la coima no funcionó. Y esa noche, la noche del 28 de junio, vino la policía y organizó una razzia más sistemática y se empezó a llevar gente, cosa que no sucedía. A veces llevaban uno, pero se empezaron a llevar muchos, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente responde y se arma la revuelta, digamos, ¿no? Ahí a mí me parece que hay un par de temas interesantes para marcar. Por un lado, como sabemos, los cuerpos que arman la revuelta fueron los cuerpos que después quedaron invisibilizados en la narrativa del orgullo, ¿no? Eso, ¿no? Fundamentalmente hay dos nombres y dos cuerpos, que son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Marsha P. Johnson, una activista trans negra, Silvia Rivera, activista trans latina, digamos, ¿no? Entonces tenemos dos cuerpos trans racializados, digamos, ¿no? Que son los que quedan. Pero después hay otros personajes, ¿no? Aparentemente, en una de las versiones, la que tira el primer ladrillo contra la pared, siempre está un debate de quién tiró el primer ladrillo, fue una torta Butch, ¿no? Una torta, ¿no? Que quedó, que no se sabía quién era. Entonces es interesante porque son lo que aparece como la primera línea de batalla de este enfrentamiento con la policía. Y quiero subrayar esto, la cuestión del enfrentamiento con la policía. Son cuerpos que después quedan invisibilizados y que las historias posteriores van a rescatar, digamos, ¿no? Fundamentalmente Marsha P. Johnson y Silvia Rivera como estas dos figuras, como muy tachadas, digamos, ¿no? En las primeras décadas del movimiento, Sí. lo que fue gay lésbico, digamos, ¿no? Hay un par de cositas que me gustaría subrayar en esto. Por un lado, situar a Stonewall en el marco de una historia de la policía es también situar qué estaba pasando con las policías, con la policía en Estados Unidos, pero que después es una historia de las policías del mundo, porque en el año 69 estamos un año después del año que fue el año con mayores riots, ¿no? La revuelta en Estados Unidos, que es el 68, que fue el año del asesinato de Martin Luther King, ¿no? En el que muchísimas ciudades se levantaron en Estados Unidos y que es la evocación más próxima que existe en la memoria norteamericana de lo que pasó hace 3 semanas. Esta serie de levantamientos multiplicados en ciudades evoca 1968. Antes del 68 vos tenés un levantamiento en Newark, en New Jersey, o sea, del otro lado del río New York, en Newark, que fue enorme, y para el cual ya se empieza a diseñar un tipo de policía especial que se llamaba, acá tengo el nombre, Tactical Patrol Force, Fuerza de Patrulla Táctica, que es una fuerza policial directamente diseñada para aplastar revueltas de este tipo. Revueltas por las luchas raciales, antirracistas, revueltas contra la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces vos ya tenés un aparato policial exacerbado, magnificado, que es una máquina de guerra lista para volverse en contra de la sociedad. Y es esa fuerza la que se activa en Stonewall también, porque la historia es genial y realmente es interesante para leerlos las minucias, porque tiene que ver también con lo que se invisibiliza cuando pensamos la historia de las luchas como una historia puramente de derechos. Claro. Porque lo que se invisibiliza son las luchas de los cuerpos. Y la microscopía de los cuerpos, que es a donde tiene lugar la gestión efectiva de los poderes, digamos, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Van los canas, se quieren empezar a llevar a trabas, locas, tortas. La gente empieza a reaccionar. Después quiero hablar un poquito de eso. La gente empieza a reaccionar de una forma que desborda a la policía, a ese comando policial que también los desborda. Y los desbordan al punto de que consiguen encerrar a los canas adentro del bar. O sea, los canas quedan adentro del bar y la gente está afuera y la gente tiene molotovs y ya la gente sabe cómo hacer molotovs porque viene de los enfrentamientos de los años previos. O sea que la molotov es una técnica que ya está disponible.
y los están incendiando a los canas adentro del bar. Digo, en una especie de reversión de la fuerza, digamos, ¿no? Ahí los canas se mueren de miedo y llaman a este Tactical Force, que es una especie de máquina de guerra, ¿no? Ustedes imagínense los comandos ya pertrechados para la guerra. Y entonces tenemos esta escena, que es la que después empezamos a ver una y otra vez en las historias de los países, de conflictos, uno podría decir, de una cierta escala menor, que se exacerban por la llegada de un aparato policial absolutamente desmesurado, que está preparado para la guerra y que viene a tratar a un conflicto social como si fuese un escenario de guerra, ¿no? Que me parece que eso es la historia de las policías en las últimas décadas, digamos, ¿no? Que son las policías que se ponen al servicio del orden neoliberal. Acá todavía no está el orden neoliberal, pero va a llegar enseguida. Es decir, el laboratorio neoliberal de New York es 1975. Ya tiene una policía que va a estar al servicio de ese nuevo orden, digamos, ¿no? Y esa es la historia nuestra, ¿no? Entonces también la historia de la gestación de una maquinaria policial desmesurada, que ya viene con una lógica de guerra contra la propia población, eso también forma parte de la historia de Stonewall. Eso me parece interesante. Y hay una cosita más que me gustaría subrayar, porque creo que es muy importante, a mí me parece muy importante, y creo que es algo que por ahí, no sé si estuvo muy pensado, o que creo a mí me gustaría pensarlo más. Martin Duberman, cuando escribe una de las historias más conocidas de Stonewall, que son como testimonios, ¿no? Como una historia más vivida, de protagonistas, digamos, ¿no? Cuenta, y esto quedó en la historia, que claro, aparentemente en un momento cuando están en estos enfrentamientos, imagínate los tipos del Tactical Force, imagínate los, ¿no? Machos, acostumbrados a las luchas antirracistas, digamos, ¿no? Claro. Donde estaba la cosa de los machos peleando con machos también, digamos, ¿no? Se encuentran con unas locas y unas trabas que les empiezan a bailar tipo Rockettes y que les cantan, ¿no? Levantándoles las patitas. Y parece que eso sucede un par de veces. Entonces parece que los tipos se desorientan, no saben bien qué hacer, ¿no? Entonces es interesante eso, digo, porque a mí me parece que ahí lo que se visibiliza de una forma casi, digamos, alegórica, es que en no sé si el origen, pero en este hito de las luchas gay, lésbicas y trans, lo que aparece en primer lugar y como motivo de disputa con la policía es el modo de ocupar el espacio público. Es qué hacen los cuerpos en el espacio público y de qué forma los cuerpos reinventan el espacio público. Algo que es, creo, lo que nuestras luchas han hecho insistentemente. Y es una de las mejores cosas que hemos hecho, ¿no? Sí. ¿Qué es un espacio público? ¿De qué manera se... Y que a veces queda invisibilizado cuando pensamos en los derechos. Claro. ¿Sí? Porque los derechos son los derechos más abstractos. Acá no, acá lo que está es cuerpos, espacio público, control policial. Y la policía, por eso la policía es tan clave acá, porque la policía es eso, es el control del movimiento y de la conducta de los cuerpos en el espacio público. La policía es eso, siempre lo fue, ¿no? Y ese es su gran poder, digamos, ¿no? Y me parece que Stonewall lo que hace es escenificar literalmente en la calle qué es espacio público, qué cuerpos habitan el espacio público, qué tipo de espacio público se inventa desde una comunidad trans, desde una comunidad de locas, desde una comunidad de tortas. ¿Qué pasa con ese espacio público? Eso es algo que me parece que Stonewall dramatiza de una forma muy nítida y que creo que solo se hace visible cuando ponemos el foco en Stonewall como parte de una historia de la policía. Claro. Y de qué hace una policía en un momento de luchas democráticas. ¿No? Que me parece que tiende a quedar un poco subsumido por las historias cuando las enfocamos en la visibilidad cultural y en la retórica, digo que es absolutamente importante, como vos lo decías, la retórica del orgullo y los lenguajes del orgullo y el foco en los derechos, digamos, ¿no? Que entonces pasa todo el aparato jurídico, digamos, ¿no? Después, claro. En todo caso, no quiero ocupar tanto tiempo, pero después, en todo caso, si nos queda un ratito, me gustaría mostrar un clip que me parece súper interesante de un Día del Orgullo en 1973.
4 años después de Stonewall, muy cerquita de donde está el bar, en Washington Square Park, donde aparece una Silvia Rivera absolutamente sacada, y que también tiene que ver un poco con sacada, furiosa, ¿no? Rabiosa, ante un público hostil, que creo que también tiene que ver con las vueltas de las historias de la policía entretejidas, ¿no? En las luchas del movimiento lesbo, gay, trans. Pero si te parece, lo vemos después o como quieras, ¿eh? No sé, por ahí hablar sí, Gaby un ratito y después volvemos. Bueno, dale, vamos con Gaby y después vamos hilando. Totalmente, sí, igual agrego que totalmente ese enfoque, Gabriel, es tal cual, en el sentido de que ahí vemos una materialidad muy específica, ¿no? Cuerpos, espacio público, y ¿no? Es notable como ahí también es como otro hilo para ver en esa narrativa oficial, digamos, ¿no? Sí. Y discúlpame, Javier, hay algo que me parece sí, importante por ahí subrayar. Stonewall era un bar turbio. claro. No era el bar lindo. Uh-huh. Era un bar turbio, era el bar de las trabas, había prostitución, había drogas, no era el bar de los gays más adecentados, ¿eh? Exacto. Que ya estaban, Claro. ¿entendés? Digo, ahí me parece que hay una cosa clave que tiene que ver con ciertas zonas también de cierta calle, de cierto territorio, de ciertos, ¿no? Digo, para hacer un salto un poco muy brutal, si miramos lo que pasa con George Floyd, esto también es en un barrio, es en una heladería, en un almacén, en una zona más, ¿no? ¿Qué es lo que el derecho tiende a invisibilizar? Digamos, ¿no? Entonces me parece también como, ¿no? Que hay una riqueza y una zona, ¿no? Donde tienen, ¿no? Los territorios efectivos de las luchas. Exacto. Tal cual. Gaby. Ahí va, estaba bacán, podía estar escuchándote hoy. Gaby, el otro Gaby. Buenísimo este enfoque que traes, y yo quería como extender un toque más la idea de esto del espacio público, ¿no? De estas corporalidades, estas identidades, ocupando un espacio público y extender la idea de espacio público al reinventarlo y al ocuparlo, pensando en el lenguaje y en la lengua, ¿no? Quería extenderlo para ese lado, digamos, porque me parece, a mí, en mi carácter de escritorix y de poetics que está pensando y pensándose desde una identidad no binaria, es cómo ocupamos ese espacio en común o ese lugar en común que es la lengua y la utilización del lenguaje, lo que se llama ahora lenguaje inclusivo, digamos, ¿no? Donde que me parece que en este momento, por lo menos acá, no sé si se puede hacer una cuestión de generalidades, hay como un lugar de disputa, digamos, ¿no? Entonces por eso me parecía, porque además también tiene su consecuencia, no sé si tanto en un lado policial de la cana per se, pero tiene algunas consecuencias en lo que puede ser el Estado, cana, controlando y decidiendo sobre identidades, si sos o no sos en ciertos papeles. Por eso voy a llegar como más para avanzar para el final. Lo que me interesaba situar ahora un poco de esta discusión de la ocupación y cómo estamos pensando el uso del lenguaje inclusivo, donde también se producen o se intentan producir algunos borramientos de la cuestión histórica, depende de quién lo cuente, es la idea también de dónde viene el lenguaje inclusivo, digamos. Hay que recordar algo que la primera utilización del lenguaje inclusivo, más o menos ya desde los 80 en algunos casos, pero también en los 90, fueron de los colectivos trans, que después se extendieron a otras disidencias sexuales y que no tiene nada que ver con lo que fue en un momento, y que eso sí parte de ciertos grupos feministas cuando fue el lenguaje no sexista, ¿no? Que también coinciden más o menos en esas épocas, fue la utilización en español de la arroba, o empezar a hacer o barra a, o empezar a decir
todos y todas, y extender el lenguaje y ocupar. Pero ese tipo de lenguaje, si bien nos sirvió, y yo me pongo en ese momento como parte de quienes tomaron como la bandera y la práctica, digamos, porque realmente decir todos a mí no me representaba, como que me digan todas y todos ahora tampoco me representa, yo vengo corriéndome históricamente ahí, pero digo, en ese momento servía, pero igual se estaba hablando dentro de un binarismo, digamos, ¿no? O sea, no salías del todo y todas. De los extremos del espectro, digamos, ¿no? Entonces, pero con esto quiero decir, porque últimamente hay, y como, bueno, con las luchas por el derecho al aborto y por distintos trabajos, sobre todo llevados más por la privada más joven, digamos, este lenguaje inclusivo se ha atado como que es el comienzo hace 2 años apenas, que es quienes lo empezaron a llevar adelante son las feministas, y no es así, digamos. Me parece que es necesario también que la narrativa del lenguaje inclusivo recupere aquellos cuerpos y aquellas identidades que empezaron a usarlo, porque el lenguaje, la lengua que se estaba usando, no les representaba. No había historia para contar ahí, sino de otra forma, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es interesante, y en los últimos tiempos hay como una apropiación, digamos, ¿no? Y en los últimos hay algunas voces autorales cis que se están apropiando como un recurso literario, que yo no me voy a poner en papel policía y decir no lo uses, pero que es problemático, teniendo en cuenta que si esa persona decís, tratame con una E o con una X, cuando te referís a mí, probablemente ni lo haga. Pero en la novela está ahí porque es cool utilizar el lenguaje, digamos, ¿no? Entonces hay como una apropiación de borramiento, de normalización de algo que es un gesto político, ¿no? Usar la E o pedir que se usen con la E o la X o la letra que sea o la forma que las personas no binarias, ciertas subjetividades travestis y trans quieran ser nombradas, primero es una cuestión de respeto y después veremos, pero es una tierra y una lucha ganada, digamos, un lugar de disputa la lengua en ese lugar, ¿no? Entonces me parece que ese es como un movimiento interesante en que nuevamente hay que traer que ciertas disidencias o ciertos colectivos de las disidencias sexuales que fueron borradas son las que movilizaron las primeras utilizaciones de este lenguaje, ¿no? Y que no es, y que no es solamente por una cuestión de gusto, de si es una persona no binaria u otras personas o una identidad travesti femenina, como el caso de Lara Bertolini en Buenos Aires, ¿no? Que ha llevado también una lucha adelante, sino que puede tener implicancias legales. En este caso es cuando, porque tenemos una ley de identidad de género que nos permite ir a cambiar identidad y trabajar con nuestros documentos, donde se van a pedir esos cambios y en este caso es el Estado con otro tipo de maquinaria, no la policial, esa tan terrible y pesada, contra las distintas movilizaciones, pero sí ejerciendo un poder casi de policía que nuevamente dice, no, no te podemos sacar o hacer un cambio en una partida de nacimiento, darte un documento donde no aparezca el sexo, ¿no? O que diga no binario. No podemos, ¿no? Femenino, masculino, punto, es ahí lo que está. Se han dado acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, se han dado 2 casos en que se dieron los documentos como en sexo, decía autopercibido, donde hubo gente que, bueno, decidieron aceptarlo, pero hay todo otro grupo de personas que están pidiendo sus documentos que digan no binario, porque les parece un avasallamiento, ¿no? Sobre su derecho a decidir cuál es su género e ir en contra del no binarismo. Que yo creo acá que la gran estructura, digamos, que empieza a temblar es cuando ciertos colectivos, y insisto con esto, no es la disidencia sexual en general, ciertos colectivos de las disidencias sexuales empezamos a pedir otra utilización y que eso tenga implicancia también legal, en este caso los documentos, que lleva a
a interminables cuestiones judiciales, por ejemplo, lo de Lara fue toda una cuestión judicial, digamos, que se lleva adelante, todavía no surgió ese cambio en su documentación, y acá hay un grupo entre 6 y 10 personas no binarias esperando que les salga un documento como ellos quieren ser reconocidos. Yo voy a leer una pequeña cita en un momento de una nota que se le hizo a Lara, que dice: el término autopercibido, apareciendo en el documento, pone a las personas en un limbo identitario que invisibiliza. Ella lo lleva más y dice que es casi como un genocidio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que utilizar ese mecanismo de ese Estado decidiendo lo que vos podés ser o lo que no, digamos, donde además también tiene, con todas las luchas que ya sabemos, relacionadas con la visibilidad, digamos, todo el estrés y problemas también emocionales que puede llevar a las personas y a las activistas que no ven reconocida su identidad. Y eso no es menor, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de bienestar, ¿no? Algo que a veces se nos escapa en las cuestiones de movimiento, parece que eso es mínimo, tiene que ver también con un cuidado. Si vos me estás negando mi identidad, o llegado el caso, hay un movimiento lo bastante fuerte como para crear algunos cambios y ocupar en este caso la lengua de otra forma, vos venís y la querés apropiar para normalizarla, o en este caso el Estado dice que no, digamos, ¿no? Entonces, a mí como escritor y como activista, me parece que este es un plano que trae las posibles, o sea, tener en cuenta el poderío interseccional de nuestros movimientos y de las luchas, digamos, ¿no? Porque para mucha gente que dice, ay, bueno, y en mi caso, dice, ay, el próximo cambio identitario que exista vos también vas a cambiar, porque diciendo como que es cool. A ver, gente, yo he pasado por varias cosas, pero hay una cuestión que tiene que ver, que no importa si la gente, no importa ese camino identitario, salvo que parece que lo que hay que hacer es poder problematizarse el lugar del privilegio de donde vos estás posicionándote para venir y decirme, no, mira, ponerle como lugar de poder que puede ser la RAE, digamos, ¿no? Diciendo, no, es imposible, el lenguaje inclusivo no existe, es imposible, esto no marcha, como en otros lugares, digamos, ¿no? Porque ahora veo que con muy buena intención están saliendo distintos manuales, manualcitos de cómo implementar el lenguaje inclusivo, que me parece que sale de la más buena onda, pero a la vez están tratando de formalizar algo que es súper dinámico. Entonces ya tenemos, el otro día leía uno que es para periodistas. Dice, no, la X no se usa porque es muy problemática para leer. ¿Cómo se lee? Si yo escribo, y estaba un ejemplo, ¿no? Todas las cosas con X. ¿Cuál es el problema? Es tu laburo. Tenés que empezar a hacer un laburo por leer eso que parece no imposible, porque de última esa X está representando a cierta subjetividad, a cierto movimiento que nunca fue leído. Y acá cuando se expresa o trata de dejar una marca en esa lengua, hay una nueva problemática, pero no nos vas a invisibilizar por tu imposibilidad de leernos, digamos, ¿no? Entonces me parece que es una muy interesante dinámica que se está dando ahora, donde me parecía que eso de ponerlo en la perspectiva histórica estaba bueno porque siempre se pierde, digamos, y a la vez sentir que no es solamente que me digan ella, queride, o las formas que querramos que cada uno hay que ser llamados, y además porque yo insisto en la posibilidad de un lenguaje inclusivo que sea tan abierto como todas las posibilidades, digamos, o sea, yo no trato de no usar el ellos reemplazando al ellos o a ellas, digamos, ¿no? Pero no seríamos ellos, ellas, ellos, digamos, o otras, otros, otros, porque me parece que ahí está la riqueza también de la lengua, digamos, no llevar el lenguaje inclusivo para hacer un reemplazo de toda esa diversidad. Hoy yo escuchaba, también había pensado en un videito, pero como no tenía traducción dije no, era una charla de Leslie Feinberg, gran activista trans de Estados Unidos, una Stone Butch, que fue de les primerix en utilizar un lenguaje inclusivo nuevo, pues no era el they, them del inglés, que ahora es lo más conocido, sino se armó su propia forma de autollamarse y definirse, y en un momento
Leslie habla del gran marco que es transgender, ¿no? Transgénero, e invitaba a la gente que necesitara a sumarse, entrar como una puerta, como un lugar de cuidado. Decía, porque de última lo que estamos buscando es gender freedom, ¿no? La libertad de género, ¿no? De poder decidir qué queremos ser en el momento que lo querramos en cualquier momento, y de eso estamos, ¿no? Me parecía que ese era como un mensaje como súper interesante, y que la lengua, las formas que nos permite después el lenguaje de implementarlo, es como básico, además la famosa, ¿no? Si no nombramos no existe, pero es como una pequeña vuelta de tuerca. Y tenía ganas de compartirle, para cerrar después, ya ir para la otra parte ahí, algo que justo escribí hace un tiempito y la otra vez o sea, estaba ahí elaborando cómo ver esto, ¿no? Y bueno, Gaby Borrelli, que es una poeta y escritora, convocó para un homenaje a Aldo Oliva y a Belgrano, y dice, bueno, un poema que tenga que ver con la lengua, digamos, no con la lengua, sino con la bandera, con qué banderas podemos estar levantando. Y bueno, y esto últimamente es mi bandera. Y algo que dice así, nada, les leo este texto y les dejo ahí. Hay veces que tu lengua parece cortada por astillas de vidrio al intentar decir de que se escapa del binarismo. La no binaria se te atora como una especie de coágulo al fondo de la garganta y tartamudeás que es imposible nombrarnos, porque cuesta tragar ese sorbo afilado. Te pusiste a pensar por un segundo, apenas por un instante, que somos personas a quienes le negás la existencia en esta lengua que parece compartimos. No es un pedazo de llanta reventada, ni una porción de torta, ni una curita usada. ¿Quién te pide que le nombres como ella quiera? Lo no binario no es solo un concepto. Somos carne y hueso, somos voces que ya no nos callamos. Somos sangre parecida a la que tiene tu lengua. Somos lo que corta, lo que te hace dudar, quizá aprender a amar de otra manera. Espero que eso sea posible. Nos haces invisible, no lo somos. Intenta mandarnos a un nuevo closet que no es nuestro y nos negamos a aceptarlo. Quizás sigas mordiendo vidrios por un rato. Somos el vidrio. Por eso no nos disculpamos. Eso. Bueno, y gracias, Javi, ahí por la invitación también. Me olvidé del comienzo. Aprovecho ahora. Bueno, aplausos en mute. Interesante. Bueno, gracias, Bravo, Gaby. buenísimo. Sí, yo creo que, bueno, que un poco todo lo que se ha disparado, bueno, es un montón, pero me parece que realmente nos ofrece como una imagen, diríamos, Stonewall y después, también, ¿no? De los diferentes registros, ¿no? En esto de también poder pensar otras narrativas para Stonewall, que no pasen solamente por la historia conocida de el camino hacia los derechos, sino también pensar justamente, ¿no? Ese registro material tan específico que señalaba Gabriel con tanta precisión, ¿no? Y me parece que lo que traes vos, Gaby, tiene que ver con un intento de historización de algo que va ocurriendo en la lengua, ¿no? Y cómo aparecen ahí sentidos en disputa y configuraciones, ¿no? De la lengua que están en disputa. Y que me parece que el tema del lenguaje inclusivo, hoy por hoy, bueno, que está tan en agenda desde hace un par de años con cierta intensidad. De todas formas, en efecto es como un hilo que viene, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo cuando pienso en el tema también siempre, digamos, pienso claramente en las intervenciones de Monique Wittig, ¿no? En el año 80, o sea, casi 40 años, ¿no? Y que efectivamente viene de nuestros movimientos sexodisidentes también planteados con una fuerza bastante singular, ¿no? Por eso, bueno, un poco a partir de estos registros me parece que queda como un mapa también muy interesante, ¿no? De las derivas posibles para Stonewall.
siempre tomando Stonewall, bueno, como señalábamos, que también lo destacaba Gabriel, ¿no? Como un hito, pero del acontecimiento que cristaliza ahí, como, digamos, con una materialidad muy concreta, pero que además luego se simboliza un poco toda una cantidad de luchas y discusiones ahí en estado de emergencia, ¿no? Igualmente, bueno, después en esto de pensar también las ciertas idas y vueltas, creo que acá me parece que está el super pie, Gaby Giorgi, para que veamos lo de el video, ¿no? De Silvia. Sí, dale, si hay tiempo, pero ¿sabes qué? Gracias, Gaby, por la intervención sobre la lengua, me parece absolutamente clave, y por el texto. Me parece, ahí hay algo, pero mientras te escuchaba, pensaba también un poco en el costo que pagamos en décadas de no haber situado como correspondía la cuestión trans en Stonewall. Digo, porque esto demoró mucho por razones que no hace falta explicar, pero digo, ¿no? Digo, porque ahí, fíjate, es interesante, justo repasando un poquito las notitas de los materiales, era genial, porque la cana lo que hacía tenía la cuestión de prostitución y drogas, obviamente, actos ilícitos, pero el otro argumento por el cual llevaban a la gente presa era por no tener las 3 piezas de ropa básicas de su propio género. Entonces la policía siempre fue policía del género. La policía siempre fue policía del género, ¿no? En nuestras luchas la policía siempre fue policía del género. Y eso quedó un poco tachado, ¿eh? Eso solo quedó intermitentemente, pero, ¿no? Entonces a mí me parece que hay algo de lo que vos traes, Gaby, que es fundamental, porque el género es inequívocamente cuerpo y lengua, no puede no serlo, por un lado y por el otro, digamos, ¿no? No puede no serlo. El género es eso, digamos. Entonces me parece que hay algo formidable en este momento de pedagogías públicas, ¿no? Pedagogías en el mejor sentido, ¿no? De cómo de la lengua como un laboratorio de lo posible, de lo que, ¿no? De realmente de lo posible. Y me parece que es un momento formidable, como vos muy bien lo planteas, con las tensiones que trae, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo muy interesante para subrayar y que hace eco con algo que también me parece que estaba en el Stonewall de hace 50 años, pero que quedó como una de las latencias, ¿no? Una de las latencias, y que creo que fue uno de los costos que se pagó y entonces ahora sí, por esto que vamos a ver, que se los cuento muy brevemente, pero me parece que es interesante mirarlo, a ver si lo encuentro. Sí, totalmente. Esto es, ¿se ve? Sí, ahí vemos, ahí está. Esta es Silvia Rivera en el año 73. La voy a poner sin volumen y les cuento un poquito lo que está pasando. No, pero antes de que llegue ella. La marcha del orgullo. Esto es Washington Square Park, muy cerquita de Stonewall, es la zona, ¿no? Están disputando a ver quién habla. Y ahí esta persona está pidiéndole al público, preguntándole si habla Silvia Rivera o no, como si el público vote la presencia de Silvia Rivera. Silvia Rivera ya una figura cargada, digamos, ¿no? Silvia Rivera, que estamos en un momento en el que después de Stonewall ya se habían armado ciertos movimientos, Gay Liberation Front, Gay Alliance, pero Silvia Rivera ya en este momento se está separando y forma lo que se llama STAR, Street Transvestite Action Revolutionary, travestis de la acción revolucionaria de las travestis de la calle. Esa es la organización que está armando ella, ¿no? Y está llegando un poco en contra, fíjense el público, ¿eh? El público es gays, lesbianas, clase media, blanca, ¿no? Y en este momento cuando ella sube la están silbando, a ver si se escucha. Ay, no sé qué dice. Ay, no. Bueno, no sé qué dice. Estas son las... ¿Se escucha? Ay, no sé si se escucha. Bueno, no, me parece que no la están silbando, les cuento un poco lo que... la silban mucho. Ella incluso agarra, fíjense, agarra
el micrófono, ¿no? Y se lo sacan de la mano. Es decir, esta especie de cosa de la furia travesti, ¿no? Claro. Eso que después Loana va a poner como figura, ¿no? Y es interesante porque cuando empieza a hablar, lo que les empieza a decir, cállense la boca, no sé qué, y lo que le dice, alguno de ustedes está pensando en sus hermanos y sus hermanas en la cárcel, ¿no? Entonces trae la figura de la cárcel, de la prisión y de la continuación de la represión policial más allá de Stonewall, ¿no? En el momento en el que el público ya está embarcado en lo que va a ser la construcción de la visibilidad gay y lésbica de los años 70 y de los éxitos, digamos, en términos de obtención de derechos, y que solo se van a interrumpir con la crisis del SIDA. Claro. ¿no? Que va a llegar, digamos, 10 años después que esta escena, digamos, ¿no? Pero este es el momento en el que me parece donde se grafica, además, el texto es formidable, pero el lenguaje corporal es muy gráfico. Esto ya habla de un poco lo que quería subrayar, este momento en el que una de las figuras centrales de lo que fue la revuelta queda invisibilizada y cada vez más marginada de lo que va a ser el movimiento que se identifica con el orgullo, Javi, para retomar lo que decías al principio, ¿no? Donde acá va a aparecer justamente lo opuesto, lo que el orgullo deja fuera, ¿no? No solamente la comunidad trans, sino las zonas poco reconocibles para cierta retórica del orgullo, que tiene que ver, que es la cárcel, ¿no? Es el contacto con la policía, y lo otro que era el foco de la agrupación de Silvia Rivera, que es la cuestión de la vivienda, ¿no? De la gente sin casa. Digamos, ¿no? Donde entonces ves que la cuestión trans es también inequívocamente una cuestión racial y una cuestión de clase, digamos, ¿no? Donde claramente la desagregación de lo que va a ser al menos un primer momento muy duro del orgullo gay lésbico, acá se está cristalizando, digamos, ¿no? Claro. Y me parece que el costo de lo que se está cristalizando en este momento lo pagamos durante décadas posteriores. Décadas, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Como que los costos de esto que estamos viendo los pagamos con creces después, digamos, ¿no? Porque justamente me parece que lo que no pudimos pensar, como bien lo decía Gaby, mucho mejor que yo, lo que no se pudo pensar es el género y la lucha contra la policía del género. Claro. Como motor, como laboratorio de las energías que se estaban liberando en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En todo el mundo, claro, tal cual. Era eso, me parecía como interesante traer, ¿no? Como esa escena me parece que es un momento de condensación interesante, ¿no? Porque han pasado solo 4 años. 4 años, tal cual, y es digamos, un momento como muy preciso para visualizar, ¿no? Esos caminos, y que en efecto, claro, la crisis del VIH-Sida 10 años después es lo que otra vez va a volver a poner en emergencias, ¿no? Claro. Totalmente. Yo quería sumar que algo que es interesante del movimiento de acá es decir cuánto tiempo llegó, pues vos decís, bueno, lo ha pagado el movimiento y eso, pero yo creo que también lo han pagado sobre todo las trabas, las travestis, transgénero, las femenidades, también las transmasculinidades, ¿no? Porque en este momento hay como siempre hubo un resquemor, pero con los feminismos y eso, ¿no? Entonces, no, yo quería traer que hoy sobre todo, algo en los últimos años, no recuerdo ahora cuántos, si ya 3 o 2 años por lo menos, este año ahora creo que después que terminamos esta charla, hay en otro de los canales virtuales la marcha virtual contra los travesticidios, que el 28, el movimiento transgénero, está utilizando para llevar adelante esta lucha contra los transfemicidios. Entonces, los travesticidios. Entonces, nada, a ver cómo 51 años después de Stonewall, esas corporalidades, ¿no? Verla a Silvia ahí, es verla a Luana, es verla a Diana, es verla a Maite de Córdoba, digamos, es verla a Morena de acá de Rosario y a otras compañeros, digamos, ¿no? Es como muy fuerte eso, y que creo que sí hay corporalidades y subjetividades que la han pagado
mucho, mucho peor que cualquiera de nosotros, que también la hemos pasado en distintos momentos, distintas formas, Sí. pero me parece que esas son las corporalidades Sí, que las siguen sí, pagando sí, peor todavía sí, en la actualidad. sí, digamos. sí. No, Gaby, sin duda, no. ¿Tú sabes en qué pensaba que quería decir también? Que el costo de cierta limitación en la imaginación política. Claro. En ese Sí, sentido, sí. digamos, ¿no? Pero los costos efectivos los pagan otros cuerpos, ¿no? Con mucho, pero también en términos de lo que hubo, no sé, pienso que quizás qué hubiese pasado si hubiésemos tenido la discusión sobre el lenguaje inclusivo y sobre esto en 1975, en 1900, ¿no? ¿no? Sí. Porque probablemente las condiciones estaban dadas. Quizás las condiciones estaban ahí. ¿no? Simplemente que la historia tomó otro camino y lo tomó por ciertas razones, digamos, ¿no? Que me parece que está bueno pensarla. ¿no? Totalmente, claro. Bueno, la verdad, me parece que si bien arrancamos unos minutitos tarde, bueno, más o menos estamos en el tiempo que estaba prevista la actividad, la transmisión y todos esos chiches. Así que bueno, gracias Gaby, Gaby, por el entusiasmo con el convite, por la participación. La verdad que me quedo como muy, muy contento con un poco el panorama, el mapa que pudimos ir trazando, pero sobre todo, como decía al principio, además de pensar razones históricas, es justamente poder pensar siempre, ¿no?, esa relación con nuestro presente, ¿no? Me parece que ese es el sentido, ¿no?, para que no se nos cristalice en un hito de la simple efeméride. Así que, bueno, un poco era la idea, así que les agradezco entonces a ambos por la participación. Y bueno, también nuevamente a la facultad, la Secretaría de Políticas Sexogenéricas que han impulsado esta actividad para hoy. Y bueno, ha sido un gusto charlar, y bueno, y nos quedamos pensando unas cuantas cosas también, ¿no? Totalmente. Súper gracias, Placer Javi. enorme, un gustazo y nada, la verdad que sí, como súper estimulante y bueno, para seguirla. Eso, dale. Bueno, abrazotes a la distancia, virtuales. Besos, Besos. chao. Chao, Se chao, cuidan, chao. chao. Chao, gracias.